Saludos para todos los amigos de nuestro canal, los que se encuentran en el país y quienes viven en el exterior. El caso de David Ortiz, esa gran gloria, ¿no?, del béisbol nacional, miembro del Salón de la Fama, ocupa los primeros planos de lo que es la comunicación nacional al día de hoy. Se ha convertido en una gran tendencia. El anuncio hecho por los investigadores privados que contrató David Ortiz, donde dicen que César el abusador fue que lo mandó a matar, que lo hizo por problemas personales, por envidia, ha armado un gran revuelo a nivel nacional, sobre todo porque las pasadas autoridades dijeron lo contrario. Dijeron que había sido un error, que habían mandado eliminar a una persona a quien confundieron con David Ortiz. Eso lo dijo el procurador, lo dijo el jefe de la policía, y lo dijo el mismo investigador en el mes de octubre del año 2019. Ahora cambia la cosa, se ha armado un gran lío, un gran revuelo. De hecho, el tema se ha politizado al nivel de que la antigua vicepresidenta de la República y ex primera dama dijo que el gobierno había montado ese show para desviar la atención y desmontar el tema de la tarjeta Supérate, que había montado ese espectáculo para que la gente se olvidara de aquello otro. Eso dice esa figura, ¿no? Bueno, esos investigadores norteamericanos de mucho nivel, gente que fueron jefes de policía en Boston, García y eso, dicen que este individuo intentó asesinar a David Ortiz por asuntos de envidia, discusiones personales. Otros dicen que no, que ellos eran muy amigos, que compartían mucho, que inclusive se escondió esta información, esta investigación de estos investigadores norteamericanos para que no fuera a armar un revuelo con el asunto de la elección de David Ortiz al Salón de la Fama, que como ya eso se completó, bueno, pues salen con esto. Es una pena que esto haya ocurrido, ¿no?, con una figura como David Ortiz, un hombre bonachón, que no se mete con nadie, que hace muchas labores altruistas con la fundación que tiene en favor de los niños y eso, a pesar de llevar una vida un poquito, diríamos que disoluta, ¿no? Le gusta mucho la mujer, en las discotecas, amigo de reggaetoneros, bueno, de figura como ese mismo el abusador, a quien era vecino de él, con el cual compartía mucho. Claro, David Ortiz no sabía quién era ese individuo ni que estaba dedicado a ese tipo de cosas. Lo conocía como un empresario del sector de diversión, y eso le ha pasado a muchísima gente aquí. Pero eso está en la palestra, eso es lo que se está discutiendo. Personalmente no nos parece que eso de que ese individuo, César el abusador, se metiera en ese lío de mandar a matar a David Ortiz, y que por asuntos de pleitos de mujeres y de envidia, eso como que no está muy claro. Nosotros no queremos que esa sea la causa real, pero conociendo el país en que estamos, eso quizás nunca se sepa. Y el verdadero autor intelectual de este intento de asesinato, que por poco le cuesta la vida a esta gloria del deporte nacional, mundial y norteamericano, toda una celebridad allá, pues quizás eso nunca se va a saber. Este país lo conocemos, le ha marchado al anterior procurador fuertes acusaciones de que intentó esconder la verdad de este caso, al mismo jefe de la policía. De hecho, hasta el propio padre de David Ortiz dijo que el individuo intentó varias veces, como dicen, macanearlo, amenazarlo, ¿no?, para que él aceptara la versión que el padre de David Ortiz no aceptó. De este procurador no nos sorprende nada. Ese es un individuo que es duro decirlo, pero un verdadero sinvergüenza, que está sometido, mal sometido, porque ese individuo le salen 30 años de cárcel si le suman todas las vagabunderías en que se metió y todos los abusos y diabluras, que ahora está pidiendo
que le otorguen a él en la cárcel lo que él no le otorgaba a otros. También él está metido en esa componente y en ese lío. Pero vamos a ver qué pasa. Pero sabemos que este es un tema de 1 o 2 semanas y que luego lo desmontarán. Como se dice, el gobierno es muy hábil montando lo que se llama obsolescencia informativa. Un tema lo usan para tumbar otro y otro y otro. Y quizás tenga razón la ex primera dama en decir que esto se montó para desviar la atención pública, ¿no? Pero también el abusador, con este problema ahora, esta acusación que le hace esa comisión investigadora norteamericana de mucho nivel, entonces se le va a apretar más la cosa en los Estados Unidos, donde está ya detenido a nivel de Puerto Rico, pero tiene otras acusaciones en otros estados, como la Florida, creo que Illinois también, o Nueva York, donde lo van a llevar también. Y ahora entendemos que también se le arma un lío en el estado de Boston, en Massachusetts, mejor dicho, la ciudad de Boston, donde David es una celebridad, hasta con calles y todo eso, ¿no? Así que se complica esto y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver por dónde viene eso, que no está muy bien. Algo muy interesante. Dice la encuesta nacional continua de fuerza de trabajo del Banco Central que al cierre del año 2021 se crearon 267.478 nuevos empleos en el país, que eso representa un 6,1% más que el último trimestre del año anterior. Ahí como que se confunde un poquito la cosa. Si fue del trimestre del año anterior o fue del año anterior, eso no lo pone muy en claro. Y que esto demuestra, ¿no?, que el mercado laboral dominicano se encamina hacia un proceso de recuperación. Dice que los jóvenes ocuparon el 86,2% de los puestos de trabajo y que de 25 a 60 años ocuparon el resto. Dice que las personas con estudios secundarios tuvieron un incremento de 146.254 nuevos empleos, que los universitarios tuvieron 51.470 y quienes no tenían ninguna formación, 7.159 puestos de trabajo. Dice que los sectores económicos donde se crearon estos puestos de trabajo fueron otros servicios. Ahí entra entonces motoconcho, las bancas, lavadores de carro. Esos son los otros servicios, ¿no? Los puestos de vaca entran por ahí. La construcción, ocupada en su mayor parte por haitianos. Entonces, tampoco nos beneficia eso. Los hoteles, bares y restaurantes, bueno, con la mejora pequeña, pero mejora del turismo, con la reapertura ya de la economía, pues entonces muchos bares, restaurantes y algunos hoteles, pues ya pueden trabajar en horario completo y por eso se ocurre ese segmento de empleomanía. Ese sector se dinamizó, que estaba muy limitado, con muchísimos problemas de horario, de cosas, de los toques de queda. Eso se levanta por ahí, eso es una realidad. Dice que electricidad y agua, enseñanza, seguros de intermediación financiera, también participaron, ¿no?, en este incremento de empleo. En cambio, y esto es muy importante, presentaron disminuciones la industria. Fíjense, la industria, ¿no?, que debe ser el principal motor de la economía en los aspectos de la agropecuaria, de la tecnología y de la manufactura. Ahí hubo disminución, eso es negativo. La agropecuaria también, que debe ser un gran empleador, que debe ser un gran generador de puestos de trabajo, de valor agregado a la economía, de producción que nos garantice la seguridad alimentaria a los dominicanos, a los visitantes que nos vienen del exterior por el turismo y también para exportar a todo el área del Caribe, al país vecino, a los grandes mercados que tenemos de la Unión Europea a la derecha y de Norteamérica y Canadá a la izquierda. Sin embargo, disminuye. Dice que la administración pública también, el mayor empleador de la nación, la administración pública, disminuyó porque apenas emplearon 4.000 personas más que el año anterior. Votaron a muchísima gente, ¿no?
La defensa también, imagínense, solamente con el asunto de la lucha contra el narcotráfico, con la debida protección de nuestras fronteras aéreas, marítimas y terrestres, eso debe de aumentar notablemente, y también el mantenimiento del orden público y la vida y bienes de los ciudadanos. Pero sin embargo bajó. Dice que la salud y la asistencia social también bajó. Dicen que la mayoría de los trabajos creados fueron por cuentas propias, un 45%. Ahí entramos entonces a la economía informal. La economía informal, que ocupa un 58%, otros dicen que entre un 70% de la economía, porque como no hay puestos de trabajo, como no hay una industrialización a todo lo largo y ancho del país, en todas las provincias, entonces la gente tiene que apelar a la economía informal. De eso estamos llenos de eso. Y sabemos lo que es, ¿no? Motoconcho, banca, pequeñas tiendecitas de ropa, saloncitos, colmado, ventorrillo, venta de guaguitas, en carretillas, de frutas, de vegetales, de cosas. Esa es la economía informal que tenemos. Muchísima gente que se ve obligada a acudir a eso porque no tiene un empleo formal a nivel de la industria, que es como debe de ser, y todavía mucho más del turismo, que aunque ahora mismo estemos en baja por la pandemia y la guerra, eso se va a recuperar. Eso viene en 2 o 3 años más. Dice que 355.832 personas están desempleadas en el último trimestre. Y dice que un 58% trabaja en el sector informal. Esto se dice que es mucho más de ahí. Pero ustedes saben que ese Banco Central es un salón de belleza donde maquillan todas las cifras para que los gobiernos, y los pasados, se vean bien. Esa es la realidad que nos está afectando. Pero 355.000 personas, que dicen que son más. Hay otro informe por ahí que habla de unas 600.000 personas en edad de trabajo que no tienen trabajo formal. Agréguele 4 dependientes, estamos hablando de casi 2 millones de personas pasando necesidades aparte de los bajos salarios. Dice el Banco Central, y aquí también nosotros queremos que volvieron a maquillar, que un 42% del sector formal gana 24.000 pesos promedio. Eso no es verdad. Y que el 58% del informal gana 17.000 pesos, tampoco es verdad. Mentira. De este gobernador, como digo, de este gran maquillador, de este individuo sin calidad profesional, colocado ahí por los sectores financieros en base a los aportes millonarios que hacen a los candidatos que van a ganar las elecciones para que se lo dejen ahí. Todo esto es falso. De toda manera, muy preocupante ese informe, ¿no?, que da ese banco, en el cual, como todos sabemos, no se puede creer. Pero ahí está, un informe que llama mucho la atención. El presidente de la Junta Central Electoral, de visita por los Estados Unidos, la ciudad de Providence, Rhode Island, dijo que la Junta Central Electoral no le va a temblar el pulso para actuar contra los crímenes y violación de la ley electoral. Bueno, ojalá que esto sea verdad, porque ese mismo individuo, ese sujeto que dice eso, fue el presidente del Tribunal Superior Electoral en las pasadas elecciones y apoyó todas las vagabunderías, todas las violaciones que se cometieron contra la ley electoral. Él la aprobó, dando sentencias que favorecían a un candidato que no calificaba para ser candidato porque violó la ley electoral, perdiendo una primaria interna en su partido, y porque es ciudadano norteamericano y miembro del Partido Demócrata. Todo eso se le demostró a él, con documentos originales norteamericanos y con documentación también de la Junta Central Electoral. Y ese Tribunal Superior Electoral permitió, violando la ley electoral, que inscribieran por el Partido Reformista Social Cristiano a un candidato, violando la ley electoral, porque había sido perdedor en una primaria y porque ese partido también se reservó la candidatura presidencial, lo cual violaba la ley.
y se apropió de casi un 90% de las candidaturas electorales cuando solamente puede disponer de un 20%. Vamos a ver entonces si eso que dice este sujeto ahora, que todo el mundo sabe que está colocado ahí en una alianza entre el gobierno y un dirigente político que lo apoya, que le sirvió a sus gobiernos en muchísimas funciones, que lo puso en el Tribunal Superior Electoral y que ahora la puso en la Junta. Vamos a ver qué pasa ahí. Pero son de las cosas que pasan en este país. Otro inconveniente que viene por ahí es que el PRM decidió celebrar una convención de delegados. Dicen algunos que son aspirantes a la presidencia de ese partido que esa convención va a ser de empleados y no de delegados, y que eso viola el espíritu, viola la misma ley electoral y el espíritu de ese partido y sus estatutos, que dicen que las convenciones tienen que ser universales y que siempre la han hecho así. Por ahí viene un lío ahora seguro también, inclusive se está hablando de ir al tribunal constitucional, pero es muy difícil que ese tribunal le dé un fallo a ese candidato, porque todo el mundo sabe que el presidente de ese tribunal constitucional es una ficha del presidente del PRD, que es enemigo de ese candidato, a quien expulsó y contra quien tuvo muchísimos problemas en su propio partido. Fíjense el desorden, fíjense cómo la politiquería y la falta de seriedad y de honestidad de estos que dirigen estos partidos políticos, que colocan en los tribunales y en la Junta Central Electoral a cuadros de ellos, y también en el Constitucional y también en la Suprema Corte de Justicia. Todo está lleno de cuadros políticos. Y por eso el desorden que tenemos institucional, por eso la pobreza, la miseria que nos arropa, por eso la corrupción que no se combate en nuestro país, porque todos los estamentos judiciales pasaron a ser propiedad de partidos políticos, hecho por uno que quiere volver a ser presidente de la República, que debe estar 30 años de cárcel por el atraco, el asalto que cometió contra los bienes públicos del país, contra todos los hechos de corrupción que se metió y contra el hecho de que fue un presidente ilegítimo porque era ciudadano de otro país. Así es como estamos nosotros. Es una pena decirlo, pero esa es nuestra triste y dura realidad, que nos afecta de manera notable, pero notablemente. Vamos a ver qué pasa, ¿no?, con este tipo de cosas tan preocupantes, tan difíciles, que nos afectan, nos golpean tan duro, de verdad. Vamos a ver entonces otro caso muy interesante que tenemos. El Senado convocó a la Superintendencia de Seguros para que expliquen el desastre de las AFP, para que digan por qué se han perdido 8.500 millones de dólares de los ahorrantes forzados dominicanos. ¿Qué están alegando estas empresas ladronas, abusadoras? Que es de que porque la moneda norteamericana se devaluó. Una falacia, una verdadera mentira, porque entonces, si es así, todos los depósitos a plazo fijo, todas las cuentas de ahorro de la banca formal también tienen que rebajarse. Eso no se ha hecho. Una mentira, ¿no? Un intento de apropiarse de una cantidad de recursos que pertenecen a trabajadores cautivos, que no pueden decidir sobre ellos. Y a que no se les puede dar el 30% que piden, pero sí se permite que las AFP les roben su dinero. Imagínense ustedes qué barbaridad, qué cosa tan fea, ¿no? Y tan dura esta. Cayendo ya en el plano internacional, se produjo una fuerte protesta en España por parte de su sector agrícola. Los productores agropecuarios de toda España marcharon sobre Madrid a pie, en tractores, en camiones, en vehículos, exigiendo protección del gobierno español ante la quiebra de su sector, que se le ha disparado el costo de producción con la subida tremenda de la energía eléctrica, del gas, de los combustibles, con la subida de precio también de los fertilizantes que ya no pueden llevarse desde Rusia, de muchísimos productos agregados que utilizan también, y dice que están al borde de la quiebra.
y han armado un tremendo lío, una gran protesta. Vamos a ver cómo el gobierno español enfrenta esto, porque ese es un gobierno también muy cuestionado, con muchos ineptos, con muchos problemas, y que ha dejado caer lo que es la seguridad alimentaria, en lo que llamamos la madre patria. Algo muy serio y muy delicado en un país. La alimentación, con eso no se juega. Y menos en países desarrollados, como lo es la Unión Europea, del cual desgraciadamente España ocupa uno de los últimos lugares por la incapacidad y la corrupción manifiesta de los politiqueros que lo han desgobernado últimamente. Esa es una pena, pero es así. No es bueno decirlo, pero es la triste realidad de lo que está ocurriendo en la, como llamamos, la madre patria de la nación ibérica. Otro lío hay en la Unión Europea. Resulta que varios países se han rebelado contra la Unión Europea, por los problemas económicos que le ha generado la política de enfrentamiento, de acorralamiento que tienen con la Federación Rusa. Países como Portugal, España, Italia, Grecia, Austria, Suecia, Bulgaria, se han revolteado. Dicen que no aguantan esos problemas económicos que le ha generado esos bloqueos que se le ha montado a la Federación Rusa. Y ese incremento masivo de la electricidad, del gas, que le está ocurriendo, esa falta de insumos, como cereales, como el trigo, que llega de Ucrania y de Rusia, que no está llegando. Como los fertilizantes rusos que tampoco llegan, con muchísimas partes que se producen en la Federación Rusa, que son parte del elemento de producción de muchos países de Europa que están cerrando, que están despidiendo empleados porque no tienen materia prima, no tienen las partes que necesitan para trabajar. Tremendo lío, ¿no?, de esta parte de la Tercera Guerra Mundial que se está viviendo, como es la invasión Rusia-Ucrania, y la guerra económica que es parte, como nosotros llamamos, una Tercera Guerra Mundial. Tremendo lío que hay por ahí ahora mismo, que vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero es muy serio. Otro problema serio se está efectuando ahora mismo entre España y Argelia. Resulta que España ha hecho causa común con Marruecos en el problema de lo que llaman el Magreb, el Sahara Occidental, que España en el 1975 lo entregó y fue ocupado por Marruecos, un país muy ligado a España, porque son dos monarquías que se llevan muy bien, con dos reyes, los anteriores y estos los herederos, pero que los habitantes originales de esa Sahara Occidental, llaman el Frente Polisario, se oponen, quieren su libertad y ser una nación independiente, no ser parte de Marruecos, que lo ocupó de manera militar sin conversar con ellos, pero que también le metió más de 300.000 de sus ciudadanos, y que ahora dice que para hacer un referéndum como pide la ONU tienen que votar la mayoría marroquíes. En cambio, Argelia apoya al Frente Polisario, de hecho los mantiene económicamente, militarmente, tiene campamentos ahí, y son dos países enemigos a muerte, sin relaciones de hace muchísimos años, Argelia y Marruecos. Ahora, ¿qué ocurre? Que el gas de España es Argelia que se lo manda, y el petróleo, y va por un oleoducto que cruza por Marruecos y entonces cruza el estrecho de Gibraltar. Ahora Argelia le suspendió a España el envío de gas y de combustible, por eso se han disparado de manera abusiva, enorme los precios de España de la electricidad, de los combustibles, porque no le está llegando, y han tenido que comparárselo a otros lugares que se lo venden carísimo, especialmente los americanos, en barcos y en cosas. Y hay un tremendo lío en España, una tremenda crisis social y económica por eso. Pero ahora resulta que entonces España se asocia a Marruecos y se va con los Estados Unidos, que también es enemigo de Argelia, que es socio por asuntos de geopolítica de Marruecos, y apoya la posición de Marruecos, lo cual hizo que el gobierno de Argelia retirara su embajador para consulta. Ahí hay un lío grande, de verdad.
grande y es posible que tengamos otra guerra también por ahí, que va a crear problemas muy serios, tanto a la parte norte de África que componen estos dos países, que junto a la destrozada Libia y Egipto son los principales países del norte de África. Pero hay un problema serio, serio por ahí, que se va a complicar y que va a complicar más la situación geopolítica mundial, porque el mundo está muy ligado entre sí. Esa globalización es una realidad. Y estos tipos de problemas, estas guerras, estos pleitos económicos y militares, lo que generan es miseria y problemas y líos muy serios. Finalizando la parte internacional ya con Ucrania, siguen los bombardeos masivos de Rusia, destruyendo casi toda la infraestructura militar de Ucrania, pero tienen un problema muy serio. El gobierno ucraniano ha utilizado las tropas que le quedan, las ha metido en una ciudad, utilizando a la población civil como escudo. Y entonces ahora Rusia tiene el inconveniente de que tiene que bombardear oficinas públicas, hospitales, escuelas, residenciales, que son puntos de lanzamiento de misiles antiaéreos, tierra a tierra. Hay un lugar muy, muy delicado. En ese lugar, se llama Matriola, ahí está, metido de lleno, la brigada, el comando Azov, de ultraderechistas nazistas, que son los que arrasaron con la población rusa y judía del este, del Donbass, de la misma Crimea, de muchísimos lugares, cometiendo muchísimas atrocidades. Los rusos lo tienen acorralado. Y también está utilizando, ¿no?, a la población como escudo. Han logrado sacar a una parte, han colocado muchísimas informaciones falsas porque dicen que en una guerra la primera víctima es la verdad. Y los rusos le dieron un plazo hasta el día de hoy, lunes, al mediodía, horas de ellos allá, para que se rindan o van a proceder a explotarlo utilizando bombas hipersónicas y esas de neutrones que destruyen a los seres humanos, pero dejan intacto la infraestructura, porque prácticamente han desbaratado esa ciudad de Mariupol. Eso se ha desbaratado porque precisamente están dentro de la ciudad esas fuerzas que Rusia quiere desmontar, porque recuérdense que Rusia dice que hay que desbaratar el ejército ucraniano y desnazificarlo. Y ese comando Azov, es el más fuerte, ¿no?, de los representantes del nazismo, que es un problema muy serio en Ucrania, que mucha gente no sabe, que es un problema étnico, que viene desde el año de 1910, como hemos dicho anteriormente, cuando Vladimir Lenin formó lo que se llama Ucrania, quitándole tierras a Rusia, pero a Rumanía, a Polonia, una gran parte, a Hungría, esa tierra fértil, esa llanura se la quitaron y convirtieron a Ucrania en el gran granero de Rusia y de Europa. Entonces esos problemas étnicos están ahí. En la Segunda Guerra Mundial también, esos ucranianos polacos se aliaron a Hitler, mataron a muchísimos rusos, y luego Stalin le mató 10 millones de personas de hambre en represalia. Por eso es parte del problema que hay. Por eso ese odio, ¿no?, entre este presidente, que aunque es de origen judío, ha llegado importante, ¿no?, al neonazismo. Su gobierno está integrado por toda esa gente. Y su héroe nacional es Stepan Bandera, el líder de esos nazistas que trabajó con Hitler. Fíjense qué complicado está esto. Siguen los rusos acercándose y bombardeando, rodeando por todas las partes a Kiev y ya bombardeando también la parte occidental. Siguen los muertos civiles y militares enormes, sigue el sufrimiento, la gente llorando, la pérdida de vivienda, de infraestructura física de esa nación. Se dicen que han perdido una cantidad enorme de millones de dólares más, todas esas vidas, ¿no? Y ese trauma, que va a ser luego muy difícil de reconstruir ese país cuando esta guerra termine, pero una vergüenza para la humanidad que en pleno siglo XXI estos sectores políticos, más bien politiqueros, irracionales, estén cometiendo estos crímenes de lesa humanidad que constituyen esta guerra de Ucrania. Finalmente pedirle al Altísimo y al Eterno, ¿no?, la paz mundial, el desarrollo, el bienestar, y también que el Eterno bendiga a República Dominicana y nos permita salir adelante.
a los amigos del canal, pedirles como siempre que nos apoyen, que se suscriban al mismo, que le pidan a sus amigos y familiares que le den un clic a la derecha donde dice suscribirse en rojo, y que nos den también un clic donde dice like, que es el aplauso de quienes hacen este tipo de programa, para que podamos seguir mejorando nuestra entrega, tanto los aspectos técnicos de contenido como lo hemos venido haciendo. Será hasta nuestro próximo programa.